Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, me place darles una cordial bienvenida al estudio del tema de hoy. Estamos en la serie El Discipulado y hemos visto que discipular abarca muchos aspectos. La lección de hoy se titula Jesús y los desechados sociales, que conocemos como los parias de la sociedad. Samuel, ¿cuál es el propósito de esta lección? ¿Qué tal, Obed? Bueno, yo también quiero saludarlos y agradecerles por acompañarnos en el estudio de hoy. El propósito de la lección es darnos cuenta que es nuestro deber ayudar a los marginados de la sociedad y tratar de detectar algo de la imagen de Dios en cada persona. Les invito a inclinar su rostro para buscar a Dios en oración. Gracias te damos, oh Dios, por tus grandes bendiciones e imploramos que estés en nuestro medio al estudiar tu palabra. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Una madre llegó al consultorio del médico acompañada de su hijito de 6 años. Se sentaron en la sala de espera que estaba atestada de gente. Mientras esperaban, el niño comenzó a hacer toda clase de preguntas. En media hora cubrió todos los temas habidos y por haber. Sorprendentemente, la madre contestó cada pregunta con cuidado y con paciencia. Lógicamente, el niño llegó al tema de Dios. Las personas que escuchaban sus implacables comentarios y cómo y por qué tenían dibujada en sus rostros la expresión: ¿cómo puede ella aguantar tanto? Pero cuando la madre contestó la siguiente pregunta de su hijito, también contestó la de ellos. Mami, preguntó el niño, ¿por qué Dios nunca se cansa y se detiene? Después de pensar un momento, la madre contestó, porque Dios es amor y el amor nunca se cansa. ¡Qué maravilla que Dios nunca se cansa! Dice Mateo 9:35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Samuel, ¿quiénes son los parias de la sociedad? ¿Por qué dio más importancia a Jesús a los desechados por la sociedad que a los ricos y encumbrados? Sí, TheFreeDictionary.com dice que los parias son personas a las que se les considera inferior y a las que se les niega el trato y las ventajas de que gozan los demás. Los mendigos y los vagabundos son considerados como los parias de nuestra sociedad. En el tiempo de Jesús había 2 clases sociales, los ricos y los pobres. Dice Wikipedia.org, la clase media apenas existía y solo había en Jerusalén. Pertenecían a ella pequeños comerciantes, artesanos propietarios de sus talleres y los dueños de las hospederías de Jerusalén. Los que pertenecían a la escala social más baja eran los pobres y los marginados. La mayor parte de la población eran pobres, entre ellos los campesinos. Ellos tenían algunas tierras de cultivo que apenas les daban suficiente para vivir. Eran considerados por los sacerdotes como ignorantes de la ley e incapaces de cumplirla. Los jornaleros eran los que trabajaban para otros, pero que muchas veces estaban sin trabajo. Se les pagaba por día, trabajaban de sol a sol por un denario y la comida. Los pequeños artesanos de aldea. Ellos hacían diferentes tareas como herrería, albañilería, carpintería, etc. A esta clase pertenecía José, el esposo de María. Los esclavos no judíos. La mayoría se encontraba en el palacio de Herodes. Los publicanos, que eran los que recaudaban los impuestos y eran odiados por los judíos. Los pastores asalariados. Otros grupos marginados eran las mujeres, los niños, los mendigos, que por falta de alimento y limpieza muchas veces terminaban enfermos. Se concentraban cerca del templo, pues la limosna era una de las 3 prácticas fundamentales de los judíos. Las otras eran la oración y el ayuno.
Los enfermos, que a veces se consideraban poseídos por demonios porque se desconocían las enfermedades y sus causas como la ceguera, lepra, parálisis, enfermedades mentales, y los pecadores, por lo general mujeres prostitutas y adúlteras. La vida de estas personas era muy dura, pues había mucha discriminación, especialmente en el caso de los enfermos, pues se pensaba que estaban enfermos porque habían pecado gravemente y Dios los estaba castigando. Por eso ninguno se acercaba a ellos ni permitían que los enfermos se les acercaran. Jesús sentía una predilección especial por esa gente, porque lo necesitaban, y además ellos mismos se daban cuenta de su necesidad y respondían más prestamente a su llamado. Gracias, Samuel. El pastor Fred Craddock habla de un hombre que conoció en un restaurante y que al enterarse que era pastor, le quiso contar su historia. Cuenta que cuando nació en las afueras del pueblo, su madre era soltera y las críticas hechas a ella lo alcanzaron a él. En la escuela durante el recreo, él permanecía solo para evitar las burlas de sus compañeros. Y cuando iba al pueblo con su mamá, le parecía escuchar a todos preguntar, ¿quién será su padre? Un día llegó un nuevo pastor a la iglesia de la comunidad y al escuchar a todos hablar de su gran elocuencia, decidió ir a escucharlo. Ya era un adolescente y le encantaban los sermones. Siempre llegaba tarde, se sentaba en la última banca y salía antes del final para que nadie lo viera. Pero un día estaba tan absorto en el sermón que se olvidó a salir temprano. De pronto sintió una mano en el hombro y era el pastor, que le preguntó, ¿y tú quién eres? Pero sin esperar respuesta continuó, oh, ya veo, el parecido es muy grande, eres un hijo de Dios. Le dio una palmada en la espalda y le dijo, ve, reclama tu herencia. Ese comentario del pastor cambió la vida del muchacho. Esta sección se titula Los que viven abajo. Samuel, ¿qué quiso enseñar Jesús con la parábola de los dos hijos? Mateo 21, 28 al 32 dice, un hombre tenía dos hijos. Al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, los sacerdotes y fariseos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. El primer hijo representa a los que no profesan servir a Dios y viven en abierta transgresión, pero al fin se arrepienten y se entregan a Jesús. El segundo hijo representa a los que se dicen ser hijos de Dios, pero no cumplen con su voluntad. Los sacerdotes y fariseos estaban satisfechos con su piedad, pero no aceptaban a Jesús. Y Jesús fue bastante duro con ellos. La expresión publicanos y rameras se refería a lo más bajo de la sociedad, y los fariseos y sacerdotes se enfurecieron porque Jesús los colocó delante de ellos. Pero la razón es clara. En esta cita del Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 462. Muchos de los irreligiosos comprendían plenamente su extrema necesidad espiritual y se regocijaban de que Jesús les hubiera dado un lugar en el reino de los cielos. Por otra parte, los escribas y fariseos estaban satisfechos de sí mismos y por lo tanto estaban endurecidos al evangelio. Algo que les molestaba mucho a los fariseos y sacerdotes era el hecho de que los publicanos y pecadores, que mostraban desprecio por ellos y nunca se les veía en las sinagogas, llegaran a escuchar a Jesús con tanta devoción. Desde que entró el pecado, ha habido dos clases de personas en el mundo, las que obedecen y las que desobedecen. Así es hoy y así será hasta el fin. Ojalá que nosotros seamos de los que cumplimos su voluntad. Samuel, ¿por qué era aparentemente más efectivo Jesús en alcanzar a los de la clase baja de la sociedad que a los de la clase alta? Tú sabes, Obed, que hubieron algunos de la clase alta de la sociedad que siguieron a Jesús, como Nicodemo y José de Arimatea. Pero es cierto, era mucho más fácil alcanzar a los más bajos que a los más elevados. Habrá varias razones, pero yo considero que hay dos razones principales. Primero, las personas de la clase alta no tienen necesidad de nada, ni de Dios. Todo lo tienen por sus propios méritos. Tienen dinero y por lo general educación. Y con su dinero todo lo puede comprar. Segundo,
son autosuficientes y orgullosos y se creen mejor que los demás. Creen en el fenómeno del mundo justo, que dice que cada quien tiene lo que se merece. Los que sufren es porque se lo buscaron. En Lecciones Objetivas de la Vida de Cristo, página 103, dice: no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. Los pobres, los desechados de la sociedad, no se sienten merecedores de nada. Tienen una baja estima propia y sienten una gran necesidad de que Dios les ayude. Ellos recibían a Jesús con esperanza y gratitud. No importa en qué clase social nos coloquemos, debemos ser humildes como Jesús y aceptar y amar a todos por igual, recordando que delante de Cristo no hay castas sociales. Oye, Samuel, ¿no te parece que esa misma situación se presenta en la actualidad? Por supuesto, es parte de la naturaleza humana. Es cierto, Samuel. Un hombre que trabajaba entre los desechados de la sociedad en Chicago cuenta de una prostituta que necesitaba ayuda. Llegó en un estado miserable, sin casa, con mala salud y sin poder comprar comida para su niña de 2 años. Confesó, bañada en lágrimas, que había estado rentando a su hijita a los hombres, una niña de 2 años, para poder sostener su vicio de drogas. El hombre la escuchaba con un nudo en la garganta, sin saber qué decir. De pronto le preguntó si había pensado en asistir a una iglesia para pedir ayuda. Cruzó una mirada de perfecto asombro por su rostro. ¿Iglesia?, exclamó. ¿Por qué iría a la iglesia? Me harían sentir peor de lo que ya me siento. Es triste que alguien piense que así de la iglesia cuando la iglesia debiera ser un lugar para salvar a los pecadores. Esta sección se titula En el acto mismo. Samuel, ¿cómo se rehusó Jesús tanto a excusar el pecado como condenar a los pecadores? Dice Juan, capítulo 8, versículos de 3 al 5. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Los fariseos querían atrapar a Jesús. Si él decía apedréenla, estaría en problemas legales porque la ley no permitía a los judíos implementar la pena de muerte. Si hubiera dicho suéltenla, lo habrían acusado de liberal, porque la Escritura decía que el adulterio debía ser apedreado. Hermano, ¿qué habrías hecho tú? Lo difícil es encontrar un balance. Debemos mostrar gracia y amor al pecador, pero no debemos pasar por alto o justificar el pecado. ¿Cómo lo hacía Jesús? Jesús convencía de pecado y la gente cambiaba. ¿Por qué? Les impactaba su manera de vivir y el amor que les mostraba. Si alguien tenía el derecho de condenar a los pecadores, era Jesús. No habría sido hipocresía porque Él era perfecto. Jesús nos dejó el perfecto ejemplo de lo que es odiar el pecado, pero amar al pecador. En el versículo 7 Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La pobre mujer esperaba la muerte, pero se dio cuenta que uno a uno sus acusadores se retiraron. Y cuando Jesús preguntó por ellos, no quedaba ninguno para condenarla. Jesús tampoco la condenó, pero no justificó su pecado. Después de no condenarla, Jesús dijo a la mujer: vete y no peques más. Mostró un amor incondicional a la mujer adúltera que ella nunca había sentido, y su vida fue cambiada. Samuel, ¿qué nos enseña este ejemplo de Jesús en cuanto a cómo tratar a los pecadores? Es muy fácil darnos cuenta que alguien ha fallado moralmente y hacerle juicio, pero Jesús nos mostró que no importa cuál sea el grado de pecado de la gente, la debemos amar. Cuando la gente siente que los amamos, entonces podemos trabajar por ellos y llevarlos a los pies de Jesús. Podemos tratar a las personas con amor y no ser culpable de sus pecados. Eso no quiere decir que justificamos sus pecados o que no los enfrentamos. Jesús lo hizo. Lo que quiere decir es que los amamos incondicionalmente. Gracias, Samuel. El hijito de Catalina, de 5 años, llegó a buscarla a la cocina y le preguntó: Mami, ¿es Dios un adulto o un padre? Catalina le contestó: no entiendo lo que quieres decir. ¿Hay alguna diferencia entre un adulto y un padre? Oh, sí, le contestó su niño. Los adultos te quieren cuando te portas bien.
los padres te quieren de todos modos. Esta es la confianza que debemos tener en nuestro Padre Celestial, que nos ama con amor incondicional. Aún los desahuciados sociales eran aceptados por Jesús. Esta sección se titula El más bajo de los bajos. Samuel, ¿con qué podemos comparar este desechado social, el endemoniado de Gadara? Veamos la descripción de este hombre en Lucas capítulo 8, versículo 27. No vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Versículo 29 dice, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Nadie lo podía dominar. En Mateo habla de 2 endemoniados y dice que eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Dice Marcos 5:5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Han visto ustedes los homeless, los sin casa? Ninguno se les quiere acercar. Huelen mal, se ven mal, visten mal y muchas veces hasta dan miedo. ¿Han visto personas esquizofrénicas que oyen voces, ven cosas o no hacen sentido? ¿O personas bipolares que se cortan con cuchillos o se lastiman de alguna otra manera? Bueno, imagínense todo esto pero multiplicado varias veces y tendrán una pálida idea de lo que sucedía en Gadara. Un hombre con los brazos y piernas heridos y sangrando de noche lanzaba gritos que helaban la sangre. Las procesiones al panteón debían ser apuradas mientras que centinelas velaban por si salía este hombre detrás de las tumbas para interrumpir los servicios fúnebres. Obed, esto encontraron Jesús y sus discípulos al llegar a Gadara, y Jesús tuvo compasión de él, porque Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos. Hermano, el Hijo de Dios no podía estar frente al demonio y no expulsarlo. Por petición de los demonios, Jesús les permitió entrar en un hato de 2000 puercos, los cuales se despeñaron en el mar. Cuando los dueños de los puercos llegaron a Jesús, o hasta Jesús, encontraron al endemoniado sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Su reacción fue muy amarga, dice Marcos 5:17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Te imaginas, Obed? Cuando pesaron las cosas, prefirieron sus puercos que a Jesús. Increíble. La señora Juanita pasó por los niños Treviño y los encontró limpiando la cochera con su papá. Apúrense y vístanse, les dijo doña Juanita, o llegaremos tarde al culto. Ellos no irán a la iglesia hoy, dijo el papá. Tenemos que terminar de limpiar la cochera. Ella le dijo, Señor, ¿piensa usted más en este montón de cosas viejas que en Jesús? En Gadara pensaban más en los puercos que en Jesús. Y tú, mi hermano, ¿en qué piensas tú más que en Jesús? Ojalá que tú pienses más en Jesús que en cualquier otra cosa. Samuel, ¿por qué dijo Jesús al endemoniado sanado que contara a todo lo sucedido cuando en muchas ocasiones él pedía que no dijeran nada? Muy buena pregunta, Obed. La respuesta la da el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 593. La idea de que no se dijeran nada de sus milagros no se aplicaba al Decápolis. Quizás había menos escribas y fariseos que pudieran propagar un informe falso de las actividades de Jesús. Además, Jesús no tenía planes de permanecer ahí y no habría un levantamiento popular en su favor que pudiera estorbar su obra. Un milagro semejante a este probablemente no crearía falsas esperanzas acerca del Mesías. Por estas 3 razones, Obed, Jesús le pidió que contara lo que Dios había hecho por él. Recuerda, se trata de ser discípulos y su testimonio sería un testimonio muy poderoso. Muy bien, cierto, Samuel. Esta sección se titula La mujer junto al pozo y nos cuenta la historia de la mujer samaritana. Es una historia muy conocida, registrada en el capítulo 4 de San Juan. La ciudad se llama Sicar y allí estaba el pozo de Jacob. Era como la hora sexta, o sea, al mediodía. Cuando Jesús se sentó cansado al lado del pozo, los discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Llegó una samaritana a sacar agua y Jesús le pidió de beber. Entablaron una conversación y cuando la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le contestó, yo soy el que habla contigo. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y corrió a la ciudad para dar la noticia del Mesías. Muchos salieron a ver a Jesús y creyeron en él.
Por invitación del pueblo, allí se quedó Jesús 2 días. En Juan 4:42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Samuel, ¿qué ejemplo nos dio Jesús en cuanto a las convenciones sociales en su trato con la mujer del Samaria? ¿De qué convenciones sociales estamos hablando? Veamos por lo menos 3. Los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Por sus prejuicios, los judíos discriminaban a los samaritanos. Segundo, era inusual que una mujer hablara con un hombre con quien no tuviese alguna relación. Tercero, un judío no pedía un favor a un samaritano y menos a una mujer. Con tal de disipular a la mujer samaritana, Jesús hizo a un lado estas reglas sociales. Necesitamos aprender que las tradiciones humanas no deben impedirnos alcanzar a la gente de todas las clases sociales. ¿Qué podemos aprender de la forma en que Jesús confrontó a la mujer por su manera de vivir para poder tener éxito en nuestro trato con los que han fracasado moralmente? Bien, primero, Cristo despierta en ella aspiraciones hacia la integridad. Primero debe haber una transformación espiritual. Dice Dan Solís en su libro Hacer discípulos, página 87. Antes de confrontar a esta samaritana con su estilo de vida inmoral, Cristo le invita a explorar y experimentar la vida espiritual. Segundo, Cristo da a entender que espera cambios en el estilo de vida. Compara nuestra condición espiritual actual con esas aspiraciones. Tercero, se da a conocer a la mujer como el Mesías eterno. Él mismo se dispone como la reconciliación única que vence la desesperación y establece su justicia. Esta es la secuencia a seguir si hemos de tener éxito en acercarnos a los desechados morales. Dice el deseado de todas las gentes, página 166. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. En su libro Tu iglesia es demasiado prudente, Mark Buchanan cuenta la historia de un sacerdote ruso llamado John Sergeyev que vivió en el siglo XIX. La Rusia imperial estaba en decadencia. Las calles eran peligrosas, llenas de pobreza, pleitos y depravación. Sobraba el alcoholismo y los crímenes. En cada esquina se amontonaban las prostitutas y los bandidos. No había un lugar seguro. Claro que el clero llevaba una vida privilegiada de alto estatus social, aislado de los peligros y la pobreza. Todos los sacerdotes, menos el sacerdote Sergeyev, todos los días él se vestía su toga y se iban a las partes más malas de la ciudad. Allí caminaba entre los drogadictos, los ladrones, las prostitutas, los huérfanos y las viudas para llevarles la sanidad. Tirados en las alcantarillas o parados en alguna esquina, encontraba a hombres y mujeres depravados y arruinados. Los tomaba de la barbilla y levantaba su rostro para que lo vieran a los ojos y les decía: esta manera de vivir, esta condición en la que te encuentras está muy por debajo de tu dignidad. Tú fuiste criado para ser el templo del Dios vivo. Se le llamó el pastor de toda Rusia y donde quiera que iba surgía un reavivamiento. Samuel, ¿con quién se comparan estos desechos sociales con los del tiempo de Jesús? ¿Cuál es la esencia del verdadero cristianismo revelada por Jesús en Mateo 9:13? No solo por lo que dijo, sino por lo que hizo. Bien, entremos a la última sección titulada Publicanos y Pecadores. Esta expresión se refería a lo más bajo de la sociedad del tiempo de Jesús. Estos eran los desechados sociales, que de hecho han existido en todos los tiempos. Piensen en lo peor que existe en nuestra sociedad hoy en día: los sin casa, los borrachos y drogadictos tirados en las calles, los pordioseros, todos los que la sociedad rechaza.
Estos, Obed, serían los publicanos y pecadores de nuestro tiempo. Con estas personas se mezclaba Jesús, lo cual molestaba mucho a los escribas y fariseos. Dice en Mateo 9, versículos 10 y 11. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los discípulos no supieron responder, pero Jesús dijo en los versículos 12 y 13, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos odiaban a los publicanos y pecadores. Dice el Ministerio de Curación, página 121. La única clase a quien Jesús nunca quiso favorecer era la de los que se engreían por amor propio y menospreciaban a los demás. Y en la página 122 dice: hay que hacer que los caídos sientan que no es demasiado tarde para ser hombres. Aún a los que habían caído a lo más bajo los trataba Jesús con respeto. Esta es la esencia del verdadero cristianismo. Al pie de la cruz no hay clases sociales, solo hay una clase social y se le llama hijos e hijas de Dios. Samuel, ¿qué actitud es la que condena a Jesús? Él dijo que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo podemos ayudar en esta labor? Dice el libro El Ministerio de Curación, página 125. Leo: cuando el que ha cometido una falta se da cuenta de su error, guardaos de destruir su estima propia. No lo desalentéis con vuestra indiferencia o desconfianza. No digáis: antes de depositar en él mi confianza, voy a esperar para ver si permanece firme. Muchas veces es precisamente esta desconfianza la que hace tropezar al tentado. Nuestra labor, Obed, es no desalentar. Después de cientos de pruebas, Thomas Edison produjo el foco perfecto. Lo dio a su asistente diciendo: llévalo arriba, pero se le resbaló de las manos y se hizo pedazos. Edison, sin decir nada, volvió a la mesa de trabajo, produjo otro foco igual y con una sonrisa lo dio a su mismo asistente. Esto es confianza. Samuel, haz el resumen de esta lección, por favor. Bien, tengo 5 puntos para el resumen. Primero, Jesús anduvo entre los desechados sociales, pues vino a buscar a los enfermos porque los sanos no tienen necesidad de médico. Es nuestro deber buscar a los desahuciados espirituales y llevarlos a Jesús. Segundo, Jesús sentía una inclinación especial por los marginados sociales, porque se daban cuenta de su gran necesidad de Jesús y respondían prestamente a su llamado. Tercero, frente a Jesús no existen las clases sociales. Tanto el encumbrado Nicodemo como la mujer adúltera y el rico Zaqueo tenían el mismo valor delante de Jesús. Número 4. Los sacerdotes y fariseos se creían favorecidos por Dios, pero Jesús los recriminó porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. No se trata de hacer lo que a nosotros nos parece bien, sino obedecer lo que Dios manda. Y quinto, no importa en qué clase social nos coloquemos, debemos ser humildes como Jesús y aceptar y amar a todos por igual, recordando que al pie de la cruz solo hay una clase social llamada hijos e hijas de Dios. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos veremos en la siguiente lección. Lecciones para vivir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.